Hermanos, buenos días. Una bendición estar con ustedes este día martes por la mañana. Le damos gracias a Dios por estar en un segmento más de Meditaciones IBEFI, ¿verdad? Caminando por fe, porque por fe andamos y no por vista. Hemos estado tratando el tema conociendo al Espíritu Santo de Dios y estamos en el punto de la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Y una de las cosas maravillosas, extraordinarias que el Espíritu Santo de Dios hace en la vida del creyente es que nos da dones. Él reparte los dones espirituales. ¿Qué es un don espiritual? Hemos dicho que es una capacidad espiritual que el Espíritu Santo da a ciertos miembros de la iglesia para que podamos servir en el contexto de nuestra iglesia local. Recordemos que todo creyente tenemos por lo menos un don. Usted, mi hermano, mi hermana, tiene un don. Usted debería de orar a Dios. Si usted no sabe cuál es su don, debería de orar a Dios y de pedirle a Dios, de buscar en diferentes ministerios, diferentes áreas del servicio de la iglesia, ¿verdad? Con qué don usted puede acomodarse y usted pudiera desarrollar y ejercitarlo, ese don, y seguro que usted va a descubrir qué don Dios le ha dado, qué don el Espíritu Santo de Dios le ha dado. Tenga la seguridad que tiene por lo menos un don. Hemos estado hablando de los dones del Espíritu. Allá en 1 Corintios capítulo 12 tuvimos 9 dones. Luego en Romanos capítulo número 12 también se nos vuelven a revelar algunos 5 o 6 dones más. Uno de ellos se repite, que es el don de profecía, pero teníamos el don de servir y el don de la enseñanza también. Luego también, hermanos, tenemos allí en Romanos capítulo 12, seguimos donde nos dice el que exhorta en la exhortación. En verdad hace falta, hermanos, este don también de la exhortación. Es el don que Dios pone, que Dios da a ciertos miembros de la iglesia que tienen un buen espíritu de mansedumbre para exhortar a los hermanos, ¿verdad? Que pudieran andar mal, que pudieran incurrir en alguna falta, que pudieran hacer algo que no está correcto, pudieran haber tomado una decisión incorrecta. Qué bendición es que pudiéramos tener hermanos que con buen espíritu de mansedumbre, pudieran exhortar, ¿verdad?, a los hermanos para que corrijan, para que enmienden. No queremos este tipo de hermanos tipo fariseístas, ¿verdad?, perfeccionistas, que creen que ellos están allí simplemente para señalar y decir, tú eres esto, tú eres aquello. No, no es así. Todo se hace con espíritu de mansedumbre. Gálatas capítulo 6 nos lo dice cómo debe de ser esto. Con espíritu de mansedumbre se tiene que hacer con mucho amor. Por eso dice, el que exhorta debe de dedicarse a la exhortación, pero tiene que hacerlo con amor, tiene que hacerlo con mansedumbre, ¿verdad? Esto ayuda a que los hermanos nos corrijamos, nos ayuda a que los hermanos dejemos lo que estamos haciendo mal y nos volvamos a Dios, ¿verdad? De una manera evidente, en el cual nuestra comunión con Dios se restablece. Luego también nos dice el que reparte con liberalidad. Este es el don de dar. Es una bendición, hermanos, el hecho de que podemos estar en una iglesia generosa, donde hay gente que tiene un corazón para dar. Es gente que Dios le ha bendecido, ¿verdad? Y que no se quiere quedar con la bendición material que Dios le ha dado, sino que la transmite, y parte de la bendición que Dios le da, Dios le pone en su corazón que pueda ayudar al pobre, al necesitado, al que está pasando por alguna contingencia, ¿verdad? Esta clase de hermanos, cómo son útiles también en la iglesia, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí en IBEFI tenemos un buen grupo de hermanos que tienen un corazón para dar, para ayudar, ¿verdad? Siempre es una bendición. La palabra de Dios nos dice que nuestro Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y los hermanos que tienen este don de dar con liberalidad, de repartir con amor, se gozan y se alegran de poder dar de las bendiciones que recibimos de gracia de parte de Dios. Podemos compartirlas también con las demás personas, con los demás hermanos que están pasando por alguna necesidad. Luego también tenemos otro don que nos dice aquí, nos dice el que preside con solicitud. El don de presidir.
es el don de estar ministrando, de administrar, de presidir, de liderazgo, de estar enfrente, ¿verdad? Recuerden que el liderazgo en los términos cristianos no es como el capataz que manda a todos y que impone su voluntad sobre todos, ¿verdad? Porque Él es el jefe, porque Él es el que manda. No, no es así. El que preside, hermanos, el que está al frente es porque primeramente, como dijo Cristo, se ha convertido en siervo de todos. Es el que sirve a los demás. En los términos cristianos, un líder no es el que manda, sino es el que está sirviendo a los demás. El que pone su corazón para ser de ayuda y bendición y de servicio a otra gente. ¿Cómo hace falta este tipo de gente que presida así con el ejemplo y el testimonio que Cristo nos dejó, ¿verdad? De ser líderes, pero con un corazón de siervos. Luego tenemos otro don, dice, y el que hace misericordia con alegría. Este don de hacer misericordia. Oh, hermanos, cuánto es necesario. No todos tenemos este don de misericordia, pero qué bendición por los que tienen el don de misericordia. Es hacer algo por alguien que no lo merece, hermanos. Es lo que hizo Dios con nosotros. Nos dio la salvación, aunque no la merezcamos. Nos dio perdón, aunque no lo merezcamos. Es lo que Dios hizo por nosotros. Entonces Dios da este don a ciertos miembros de la iglesia para tener misericordia por los enfermos, por los pobres, por los desahuciados, por los que no tienen, por los que se les ha quemado su casa, ¿verdad? Por los que están pasando por tristeza, por aflicción, por abandono. Pero qué bendición es saber que hay hermanos en la iglesia que pueden tener este don de misericordia. Así como Dios ha mostrado misericordia para ellos, también ellos pueden mostrar misericordia para las demás personas. Y le damos gracias a Dios por este bendito don, que es un don que toca el corazón, que toca la vida, que toca la sensibilidad de las necesidades humanas, hermanos. Entonces, qué importante es que para nosotros tener este don de misericordia. Para nosotros hay mucha gente que, por así decirlo, pues no vale nada. Un drogadicto, un borracho, un vago, un vicioso. Siempre a veces lo vemos hasta despectivamente, pero el que tiene don de misericordia ora por esa gente, busca a esa gente, le comparte a esa gente, le da a esa gente. ¿Por qué? Porque tiene el don de misericordia. Le da de las bendiciones que Dios le da a gente que no lo merece, pero lo hace porque tiene el don de misericordia. Qué importantes son los dones espirituales, hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios. Luego tenemos, hermanos, otros 3 dones más allá en el libro de Efesios, capítulo número 4. Leemos la palabra de Dios en el versículo número 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora aquí tenemos algunos dones, ¿verdad? Que tienen que ver más que todo con el liderazgo espiritual dentro de la iglesia. Nos habla de algunos de los dones que nosotros creemos que fueron para el tiempo de los apóstoles. Nos habla, por ejemplo, el don de apóstoles y el don de profetas. Como les dije, hermanos, nosotros, ¿verdad?, tenemos la palabra profética más segura. Ya cuando alguien aparece que el profeta de Dios va a venir y el profeta de Dios va a revelar. No, hermanos, nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en la profecía de la palabra de Dios. Tampoco creemos en el asunto de los apóstoles, porque también se presentan así y en espectaculares grandes en las ciudades. El apóstol fulano de tal, de la iglesia fulana de tal, va a venir a la ciudad y va a estar aquí en tal o cual lugar. No, hermanos, los apóstoles era gente, queridos hermanos, que vivió en los tiempos de Jesús. Mayormente se debería llamar apóstol aquel que tuvo un contacto visual con Jesús, que anduvo con Jesús. El último de los apóstoles, que de acuerdo a la palabra de Dios creemos, es el apóstol Pablo, al cual en el camino a Damasco se le apareció Jesús. ¿Recuerdan cuando Pablo, Saulo de Tarso, perseguía a los cristianos y que Jesús se le apareció en el camino a Damasco? Bueno,
hermanos, creemos que Él fue el último de los apóstoles como tal. ¿Fueron necesarios los apóstoles? Sí. ¿Eran los pilares de la iglesia? Sí. ¿Eran los seguidores de Cristo y los líderes de la iglesia después de que Cristo subió al cielo? Sí. Pero a partir de ellos, queridos hermanos, no. ¿Verdad? Nosotros no creemos en que cierta manera el apostolado, como muchos se hacen llamar hoy en día, no es así, como al grado de Pedro, de Juan, de Santiago, de Pablo, no es así. Pero en los tiempos de la Biblia había apóstoles. Un apóstol es un enviado. Podemos ponerlo en el término de gente, a veces lo ha relacionado con el ministerio de ser misionero. Un apóstol que es un enviado, como un misionero que es un enviado. Pero aún nosotros preferimos decirle misionero a decirle que es apóstol, ¿verdad? Porque el apostolado tenía que cumplir requisitos muy específicos relacionados con la vida, obra y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo que tenían que ser testigos de todo esto. Hermanos, así miramos otros dones que son muy especiales, como el don de evangelistas, los cuales, ¿verdad? Hay gente que siempre anda ganando almas, que siempre anda predicando el evangelio porque tienen el don de evangelista. No quiere decir que no todos no debiéramos de hablar de Cristo o ganar almas. Todos debemos de hacerlo, pero hay gente que se le da porque tiene el don, ¿verdad? Se le da el evangelismo. Otros pastores y maestros. Qué bendición, son los líderes ordinarios de la iglesia, los pastores, los maestros, ¿verdad? Que Dios ha puesto en cada congregación para comunicar la palabra, para administrar la iglesia, para dirigir la iglesia, para servir en la iglesia. Los maestros que enseñan la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Muchos pastores son pastores maestros, tienen los dos dones y son de gran bendición porque no solamente predican la palabra de Dios, sino que también enseñan la palabra de Dios y cuidan de la grey porque son pastores, son siervos del Señor. Bueno, son dones espirituales, son capacidades que da el Espíritu Santo a ciertos miembros de la iglesia para que sirvamos en el contexto de nuestra iglesia local. Qué bendición, hermanos. Los espero mañana miércoles con la ayuda de Dios en un refrigerio espiritual para nuestras almas. Mañana miércoles vamos a estar celebrando para nosotros el Día de las Madres. Hoy, día martes 10 de mayo, es la celebración del Día de las Madres. Nosotros lo vamos a celebrar en la iglesia mañana miércoles con la ayuda de Dios. Mañana 11 de mayo, pero hoy 10, una felicitación muy especial para todas las mamás. Que se la pasen bien, les amamos en el Señor, ¿verdad? Que tengan una bella y buena celebración de Día de Madres. Mientras tanto, sigamos caminando por fe, porque por fe andamos y no por vista. Dios les bendiga, hermanos. Amén.